¿Sabías que Dios te ha llamado a ser diferente? Así es, tú eres el que marca la diferencia. Hemos sido llamados a ser diferente. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel, después de haber estado 430 años en Egipto, con costumbres, actitudes y una personalidad afectada por la esclavitud, se encontraba en el desierto como un pueblo libre, en dirección a la tierra de Canaán, tierra que Dios les prometió por ser su pueblo. Es ahí, en el desierto, al pie del monte Sinaí, que Dios les deja en claro que por ser su pueblo, ellos debían caracterizarse con un estilo de vida diferente. Nada que en Egipto esto era normal, o que estando ya en Canaán, pero aquí todos lo hacen. No, no. Fueron llamados por Dios para ser un pueblo diferente. Veamos lo que nos dice el libro de Levíticos capítulo 18, versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual habitasteis. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, en la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. El pueblo de Israel no debía de imitar las costumbres contaminadas de Egipto, del cual Dios los había sacado, ni tampoco de la corrupción exagerada de los habitantes de Canaán, lugar del cual se dirigían para habitarla. Con estas palabras de parte de Dios, el pueblo de Israel estaba tomando conciencia de quién era Dios para ellos. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Y por tanto, su estilo de vida debía corresponder según los principios de Él, es decir, del Señor. Esto era motivo suficiente para darse cuenta que fueron llamados para ser un pueblo diferente. No en el desierto, sino en medio de las prácticas y costumbres del pecado entre las naciones. Por eso dice el verso 3, no haréis como, ni andaréis en sus estatutos. El ser diferente era testimonio de que vivían una vida según la voluntad de Dios y no de sus propios deseos y costumbres. El ser diferente les hacía santo como Dios es santo, cosa que ninguna nación o pueblo apartada de Dios podía llegar a hacerlo. Dios, por medio de la fe en Jesucristo, nos ha llamado a ser diferentes al igual que el pueblo de Israel. Es decir, de ser pecadores a ser santificados, de tener un corazón egoísta a tener un corazón amoroso, de ser idólatra y religioso a ser hijo de Dios por medio de la fe, verdaderos adoradores, de las costumbres corrompidas a seguir la voluntad escrita en su palabra. Dios nos ha llamado a practicar un estilo de vida diferente, basado absolutamente en su voluntad, en sus principios, apartándonos así de las prácticas y deseos del pecado. Porque somos su pueblo por medio de la fe en Jesucristo su Hijo. Si no se conoce quién es Dios y de su gracia salvadora, entonces en vano es pretender ser diferente. Pregunto, ¿conoces al Dios de las Escrituras y de su gracia salvadora? ¿Cómo es tu testimonio ante una sociedad
que no practica los valores ni los principios de Dios? El ser diferente se define en los principios de Dios, es decir, en los principios que Dios establece. No hay ordenanza ni principio que haga del hombre un ser diferente si no procede de lo alto, de Dios. No hay cristiano que pretenda ser diferente viviendo en sus propios deseos y en los deseos del mundo. De ser así, tristemente, es engañarse a uno mismo. Es la palabra de Dios la que define el estilo de vida de aquellos que lo reconocen y lo aman. Es ella la que les lleva a ser diferentes. Nota, las palabras de Dios para su pueblo en el versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Dios le prohíbe al pueblo de Israel de las costumbres paganas de las naciones para que solo acaten en obediencia sus ordenanzas y estatutos. De esta manera ellos se identificarían con Dios y marcarían la diferencia. En este capítulo 18 y 19 de este libro, Levíticos, nos habla de leyes que prohíben la inmoralidad sexual y la injusticia al prójimo, prácticas que caracterizaban a las demás naciones. En estas leyes se nos dice que Dios desea el uso correcto de la sexualidad. Pero cuando no se toma en cuenta este principio, se llega al peor desorden sexual que el hombre pueda cometer. Y lo sabemos muy bien. El incesto, la violación, la pornografía, etc. De la misma manera, se nos dice que es el deseo de Dios que el hombre ame a su prójimo como a uno mismo. Pero cuando el odio y la indiferencia predominan en el corazón del hombre, se llega a cometer la peor atrocidad que el hombre pueda realizar contra sí mismo y contra su prójimo. Por ejemplo, el preferir más el dinero que el bienestar y la salud del prójimo, el celo, la envidia, etc. Todas estas desviaciones y atrocidades provienen de los deseos de aquellos que no han reconocido o rendido a Dios. Esto es, porque no lo conocen. No pueden obedecer su palabra. En consecuencia, viven una vida de destrucción y de muerte. Dios le dijo al pueblo de Israel que si obedecen su palabra, encontrarán la vida. En el versículo 5 nos dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá. Yo, Jehová. La verdadera vida no está en aparentar una vida activa, social, astuta y juerguera, sino una vida que tenga la aprobación de Dios y como resultado trae vida y bendición. De nada vale que uno viva la vida si Dios no lo aprueba. De nada vale que uno se esfuerce en hacer lo bueno cuando no procede de los principios de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que trae vida y bendición cuando se toma en cuenta y se practica en obediencia. Es la palabra de Dios la que nos hace ser diferentes en medio de una sociedad que predomina el pecado. Hemos sido llamados a ser diferentes. Por tanto, recuerda,
El ser diferente es un testimonio de tener una vida ordenada y disciplinada en los principios de Dios y no una vida de confusión, es decir, vivir en doble cara. Pregunto, ¿es la palabra de Dios la que te lleva a vivir un estilo de vida diferente en medio de la sociedad en que vivimos?